Alfredo Blanco en línea con nosotros y le agradecemos esta comunicación. Alfredo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, comparte con Lavagna que pese a todo este ruido estamos mejor que hace una semana atrás, objetivamente, dijo. Bueno, no alcancé a escuchar el razonamiento del doctor Lavagna, pero de lo que comentabas, bueno, hay un hecho objetivo que es cierto y es el hecho que la decisión de la Reserva Federal de bajar la tasa de interés, en general, una reducción de la tasa de interés en los Estados Unidos, implica que puede haber un flujo de capitales que se desplace hacia, digamos, hacia instrumentos de los mercados emergentes, es decir, que eso, digamos, tiende a favorecer, además una tasa de interés más baja se supone que alienta a que haya menos probabilidades de una recesión en Estados Unidos y en la economía internacional. O sea, desde ese punto de vista, la reducción de la tasa, más allá de que significó una cierta decepción del presidente de los Estados Unidos, Trump, que lo criticó a Jerome Powell por la reducción, esperaba una reducción mayor, pero digamos, eso es para Argentina es una buena noticia. Bien, ¿cierto? bien. ¿Compensa eso o es más o menos que las consecuencias que tiene el hecho de que el Banco Chino, el Banco Central de China, haya resuelto dejar caer ayer el valor de su moneda y pasar el nivel de 7 yuanes por dólar? Bueno, va a haber que ver cómo son todavía, me parece a mí, esos efectos. Hay que ver cuáles son las medidas que se adoptan, ¿cierto? Creo que hay una gran incertidumbre. Si ustedes se fijan hoy en el diario, en el New York Times, Krugman escribe una nota en la cual puntualiza prácticamente que no se sabe cómo sigue esta situación. Por supuesto, él lo hace en un tono fuertemente crítico, como han sido todas sus últimas columnas hacia el presidente Trump. Claro. Pero la impresión es que los mercados que ya abrieron, da la impresión que la caída de ayer en la mayoría de las bolsas parecería que se detiene, ¿no? Si eso es así, bueno, el efecto es un efecto similar en el caso de la economía argentina, de la caída la caída de su moneda, que en otras economías. No es bueno, pero no es bueno en varios sentidos. Digo, si el dólar se fortifica mucho, bueno, eso trae como consecuencia que eso va asociado a una caída de los precios de los commodities, eso no es bueno para nosotros. Pero bueno, hay que ver cómo sigue, porque inclusive ha habido un anuncio del gobierno chino de que cerraría parte de las importaciones de productos del sector agrícola que importa de Estados Unidos, y eso potencialmente podría convenir en Argentina, pero me parece que hay que tener, digamos, bastante prudencia a la hora de ver, bueno, cómo termina finalmente esto, porque sobre todo uno no sabe cuáles son las decisiones que a veces son realmente sorprendentes del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Alfredo, algunos analistas decían, bueno, cuidado porque aquí la guerra comercial está entrando en otro capítulo que es la guerra de monedas y eso puede ser mucho más grave todavía. ¿Qué tan grave puede ser una guerra de monedas? Y en realidad, si el conflicto y la tensión entre Estados Unidos y China sigue, digamos, el conflicto entre las dos economías más grandes del planeta, y eso trasladado a la situación del mercado cambiario y el sistema financiero general, bueno, contagia rápidamente a todas las economías. Eso es una situación, digamos, delicada. En la medida en que no ocurra, digamos, que no pase esto, ha habido un comunicado del gobierno chino que dice que no va a usar la moneda, si bien todo hace pensar que la dejó caer al valor del yuan como una especie de respuesta a la decisión de Estados Unidos de poner nuevos aranceles a los productos chinos. Digo, pero ha habido un comunicado que dice que no, bueno, que eso ha sido consecuencia de la decisión de Estados Unidos, pero que no ha sido voluntario de ello. Y ayer ha vuelto a tratar de mantener el yuan por debajo de los 7 yuanes por dólar, ¿no? O sea que habría que, digamos, ver eso. Cuando uno mira solo la Argentina en la actual situación, bueno, la pregunta que todo el mundo hace es, bueno, ¿esto qué tanto va a pegar sobre el valor del dólar y qué tanto, digamos, eso va a preocupar a un gobierno que veía en la tranquilidad cambiaria una fortaleza, incluso mirando el proceso electoral? Bueno,
habrá que ver cómo evoluciona. De todos modos, en las actuales circunstancias, yo soy de la idea que el Banco Central tiene poder de fuego para disciplinar el mercado si hubiera una corrida contra el peso, en las actuales circunstancias. Alfredo, buen día. Javier es mi nombre, el gusto de saludarlo. Esto quizás sea de un carácter mucho más político que económico, pero bueno, viene el caso también. ¿Qué piensa que tienen que hacer aquellos países que están casi como jamón del medio, ¿no? Porque tienen relaciones con unos y con otros, digo, con China y con los Estados Unidos, y que por ahí cualquier decisión que se tome es como, no sé, una pelea entre el papá y la mamá, quedarse con uno y con otro. Digo, ¿qué se debe hacer más o menos ante situaciones de este tipo? Y digamos que las economías que están estructuralmente más sólidas, que tienen menos vulnerabilidades, bueno, tienen más grados de libertad para tratar de morigerar esos efectos, ¿cierto? Es decir, Argentina está entre las economías vulnerables, de manera tal que si hubiese realmente una crisis internacional profunda, es muy difícil mantenerse al margen de eso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la crisis de los derivados financieros, en la crisis de 2008-2009, que algunos, incluso el gobierno argentino de aquel momento, decía que Argentina estaba aislada de ese problema, que era un problema para los que estaban en el mercado financiero, que nosotros no teníamos ese inconveniente. Sin embargo, la crisis le pegó a Argentina, cayó 10 puntos el producto. O sea, es un tema en el cual las posibilidades, ante esta pelea de estos dos grandes, digamos, si eso repercute sobre el flujo de comercio internacional, de hecho, si el nivel de comercio internacional decae ya para Argentina, eso es un problema, ¿cierto? Claro. Puede ser un problema para las exportaciones. Sí. Alfredo, Fernanda lo saluda, buenos días. Le quería preguntar qué rol juega un poco Venezuela en todo esto con el petróleo, y hoy que Donald Trump ha congelado todos los activos venezolanos dentro de Estados Unidos. Sí. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, creo que ese es un problema más puntual, digamos, aquí. La economía venezolana, si bien obviamente Venezuela es un país que tiene reservas importantes de petróleo, muy importante, pero me parece que una cosa más focalizada en el problema que tiene, bueno, por un lado la economía venezolana, que está en una crisis ya hace varios años, con una inflación galopante, y por otro lado, bueno, en lo que significa el bloqueo de Estados Unidos, que le va provocando, digamos, crecientes dificultades. La decisión de ahora es realmente una decisión fuerte. Diría que desde que comenzó el conflicto y la tensión entre Venezuela y los Estados Unidos, me parece que esta debe ser una de las decisiones más fuertes para condicionar al gobierno de Maduro. Pero a nivel internacional es mucho más importante la tensión y la posibilidad de que escale la tensión entre China y Estados Unidos. Claro. Alfredo, se solapa acá en la Argentina, por supuesto, la crisis esta internacional, la guerra comercial entre los dos grandes, con el proceso electoral. Recién decía, el Banco Central para mí tiene poder de fuego para disciplinar al mercado en caso de que pueda haber alguna corrida, incluso después del lunes y dependiendo del resultado electoral. Bueno, después del lunes, digamos, dependerá mucho también de cuál sea el resultado, ¿no es cierto? Si no es un resultado, digamos, sorprendente en el sentido inesperado, creo que alguna posibilidad del resultado, sea en un sentido o en otro, el mercado lo ha ido anticipando, de manera tal que el central puede estar en condiciones. Ahora, cuando digo esto, digo, en las dos corridas cambiarias anteriores, una de ellas se lo llevó Sturzenegger, uno hubiera dicho el Banco Central tenía poder de fuego, ¿no? Ajá. Es decir, recuerdo en la de Sturzenegger que intervino un día el Banco Central colocó una orden de venta de $5.000 millones, le compraron 400, al otro día volvió a colocar 5.000, le compraron 200, y me parecía que se disipaba todo, al día siguiente no intervino, no solo subió el tipo de cambio, sino que se llevó al presidente del Banco Central, de manera tal que no solamente depende de tener los instrumentos, sino de estar decidido a utilizarlos, ¿cierto? Claro. Si uno mira hoy, dice, bueno, tenemos un nivel de reservas internacionales muy alto, hay una tasa de interés muy alta, que digamos que persuade a quien está en moneda doméstica a no pasarse al dólar. El único motivo para pasarse es justamente la incertidumbre, pero yo diría que los instrumentos están.
me podrían ustedes decir, bueno, pero puede haber un cisne negro, como se suele decir, Sí. para mencionar un hecho inesperado. Y yo suelo decir que Argentina es una granja que cría cisnes, de manera tal que Claro. la certidumbre en el futuro no existe. Eso lo aprendimos de Keynes en el siglo XX. Bien. Alfredo, como siempre, muchísimas gracias, ha sido muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, que ande muy bien.